Hola niños, es un gusto poderles saludar una vez más. Esta semana continuaré desarrollando los temas curriculares. El contenido correspondiente es palabras homófonas y heterógrafas que están en la cápsula ortográfica de su libro. Pero antes quiero felicitar a todos aquellos que me enviaron sus trabajos porque han sido trabajos excelentes y se nota el esmero con que han sido realizados. Yo los invito a continuar así las próximas semanas, siendo constantes, esmerados, porque a medida avancen con sus tareas, así va a avanzar también su aprendizaje. Antes de desarrollar el tema, quiero compartir con ustedes esta reflexión que dice: recuerda, no seas tan blando que te expriman, ni tan duro que te rompan. Más bien, sé sereno para que toleres y sabio para defenderte. Esta reflexión habla acerca del carácter que nosotros podemos tener. El carácter son aquellos rasgos que nos identifican a cada uno de nosotros, y algunas personas nosotros hemos notado que tienen un carácter muy débil. Son personas que no pueden tomar sus propias decisiones porque no son capaces de hacerlo. Entonces son personas que dejan que otra les diga lo que deben de hacer. Pero está la otra contraparte, y que son personas muy duras, han atesorado una coraza en su corazón que es muy difícil de romperla, y entonces son muy implacables, son muy insensibles. Pero lo que sucede es que cuando viene la adversidad se quiebran fácilmente debido a esa gran dureza que guarda en sus corazones. Entonces nosotros no debemos de ser ni muy débiles ni muy duros en nuestro carácter, sino que debemos de tener un carácter que sea sereno ante la adversidad para que nos deje pensar en la solución, y debemos de pedirle sabiduría a Dios para saber cómo dirigirnos en este camino de la vida. Esta es la reflexión que les he querido compartir esta semana. Yo espero que usted esté tomando en cuenta también estas reflexiones porque nos ayudan a crecer. Comencemos. Dentro de la clasificación de las palabras, hay una que dice que hay palabras homónimas. Las palabras homónimas son aquel grupo de palabras que se escriben o suenan igual, pero que tienen distintos significados. La palabra homónima procede del griego homo, que significa mismo o igual, y ónimos, que significa nombre. Entonces, en este caso sería mismo nombre, y por eso nosotros escuchamos que se pronuncian de la misma manera, aunque signifiquen otra cosa. Ejemplo de este tipo de palabras tenemos la palabra amo. Amo se puede referir en dos contextos, y la imagen lo ilustra: al verbo amar y también al sustantivo de amo, que sería señor. Esto es palabras homónimas. Dentro de este gran grupo de palabras homónimas existe una subdivisión que corresponde a las palabras homógrafas y a las palabras homófonas. Las palabras homógrafas son aquellas que se escriben igual, suenan igual, pero tienen distintos significados. Recordemos que homo viene de y prefijo igual, y grafo de grafía, entonces sería igual escritura, como en el ejemplo. La palabra alto. Alto se escribe de la misma forma, pero depende del contexto, puede adquirir estos significados: referirse al verbo detenerse o al adjetivo en el cual describe la estatura de alguien. Y estas serían las palabras homógrafas. La segunda subdivisión corresponde a las palabras homófonas y heterógrafas, y estas son aquellas que suenan igual, pero se escriben distinto y tienen también diferentes significados. Homo, recordamos que viene de igual, y fonos viene de sonido. Entonces, en este caso sería igual sonido,
pero significados diferentes. Y heterógrafos, hetero de distinto y grafos de grafía. Entonces sería distinta escritura, igual sonido, pero distinto también su significado. Y ahí tenemos el ejemplo de vaya y haya en las diferentes formas en que nosotros la podríamos utilizar. Es muy importante saberlas diferenciar porque dependiendo del contexto, así se nos va a hacer más fácil emplearlas. Entonces nos vamos a centrar en este tipo de palabras, las palabras homófonas y heterógrafas, para estudiar aquellas que existen con la letra H. Es muy interesante cuando dentro de una misma frase se utiliza un par de homófonos y heterógrafos porque resulta un juego de palabras muy bonito. En este caso tenemos homófonos y heterógrafos con y sin H. En el primer par podríamos decir el hora en la mañana. En la segunda palabra podríamos decir qué hora es. En el segundo par he hecho la tierra y he hecho la tarea. En el último par podríamos decir ojeé para ver lo que estaba sucediendo. Y la última palabra, hojeé las páginas de mi libro. Tenemos también estos pares que podrían ser muy interesantes si los utilizamos juntos. El primero dice ola, que sería movimiento de mar, y podríamos decir que las olas son gigantescas. En el segundo caso es una interjección. Recordemos que las interjecciones son oraciones unimembres que expresan un sentimiento, y esta palabra nosotros la utilizamos para saludar. En el segundo par tenemos onda y esta va referida a una ondulación. Podríamos decir también las ondulaciones del mar. Y la otra palabra que integra este par es onda con H, y en este caso se refiere a algo que es muy profundo, o también al instrumento para lanzar piedras. Y entonces acá podríamos decir que David mató a Goliat utilizando su onda. Acá tenemos más homófonas, tenemos al verbo izar. En este caso aparece la forma ice, que significa levantar. Por ejemplo, izó la bandera. Y también lo tenemos con H y es del verbo hacer. Hice toda la comida para el día de hoy. También tenemos la palabra hasta, que en este caso es sin H y significa cuerno o mástil, y podemos decir las astas de la vaca. También la tenemos con H y en este caso es una preposición, es decir, es un nexo. Sirve esta palabra para unir y entrelazar palabras. Entonces podríamos poner de ejemplo, no comerás hasta que termines de ordenar. También tenemos el otro par que sería haya sin H, y esta palabra está referida a una niñera, una cuidadora de niños. Y también tenemos haya del verbo haber, y también hay un árbol que posee este nombre. Entonces podríamos ejemplificarlo como cuando haya recibido el premio, llegaré. Tenemos los últimos pares de homófonos y heterógrafos con H y sin H que estudiaremos esta semana. El primer par es la palabra uso del verbo usar, que es una costumbre. Y como ejemplo podríamos decir, yo uso frecuentemente la computadora. También existe el uso con H, y este es un utensilio para hilar. Y podría ejemplificar con que Aurora se empinchó con la aguja de un uso. Está también el otro par de la palabra errar. Con H significa poner las herraduras y marcar. Entonces, erré al caballo podría ser un ejemplo. También está sin H, que significa el verbo de equivocarse, de no acertar, de andar vagando. Entonces, podríamos decir erré en el ejercicio.
Y tenemos hoyo y hoyo. Cuando es hoyo es un agujero, un hueco. Tapó el hoyo del jardín. Y la última palabra, oyó del verbo oír. Oyó cuando lo llamaban. Estas serían todas las palabras que estudiaremos en su libro. Hay otros pares que también es necesario que lea. Aparecen los pares y sus significados. Y es muy importante que cuando usted emplee una palabra de esos pares, no lo haga solo una palabra, sino que emplee las dos palabras para que usted pueda ver el contraste que se hace en ellos. Le indico esto porque hay una tarea que va a realizar en su cuaderno y yo necesito que utilice pares para que usted observe ese juego que se crea entre esas palabras. Estoy muy satisfecha por los trabajos que he recibido y espero que ustedes continúen con ese entusiasmo, esa dedicación con la que los están haciendo y enviándomelos siempre por los medios que ya están disponibles. Les envío muchos saludos y abrazos. Dios les bendiga.